Muy buenos días, chicos. Bien, Muy bien. Buen día, muchachos. A partir de este momento estamos iniciando entonces con la grabación para el día de hoy. Y bien, entonces esta en realidad va a ser nuestra última clase de avances de la materia porque, como ustedes ya tienen conocimiento de acuerdo al calendario, el día martes vamos a estar desarrollando la actividad correspondiente al examen final, ¿no? Entonces aquí se va a realizar la presentación de los proyectos que ustedes han estado llevando adelante durante el semestre. Y bueno, entonces nos encontramos ya prácticamente en lo que es eh, el cierre ya de la materia. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en complementar algunos aspectos del Natural Language Processing que estuvimos iniciando en nuestra clase anterior. Entonces, la idea un poquito va a ser que vamos a pasar a describir en qué consisten diversos algoritmos relacionados a lo que es el preprocesamiento de señales sonoras, cómo estas son percibidas por el oído humano, eh, cuál es en todo caso, cuál es la forma en la cual nuestro oído percibe frecuencias de sonido en general, y eso es lo que ha dado lugar a algoritmos bioinspirados, tales como FCC, que hoy por hoy se utilizan ampliamente en lo que es el ámbito del speech recognition, entre otros aspectos. Bien, entonces, como ya es habitual, yo voy a empezar por acá retomando los avances que hemos estado viendo en nuestra clase anterior. Entonces estuvimos en la parte de Deep Learning y permítanme abrir un ratito la presentación por acá. Y bien, ¿me confirman, chicos, si logran ver por si acaso la pantalla? se ve, Inge. Ya, perfecto, chicos. Ok. Bien, el día de ayer habíamos realizado una introducción al tema de Natural Language Processing, cuáles son las intuiciones generales del NLP, así como a grandes rasgos, cuáles son los desarrollos que se han estado llevando adelante en torno a esta área de la inteligencia artificial, ¿no? Habíamos indicado que una gran parte de los desarrollos que hoy por hoy conocemos se están realizando en torno a lo que es el Natural Language Processing. Sin embargo, hay una serie de métodos y algoritmos que son afines a NLP y no tanto a la parte de aprendizaje profundo, deep learning. Y estos algoritmos se orientan ante todo a lo que es el, el preprocesamiento de los textos, o sea, poder extraer información relevante a partir de una secuencia de textos, de una secuencia de palabras, esencialmente. Entonces, esto se traduce en que nosotros debemos contar con una metodología que nos permita convertir las palabras, convertir los tokens en vectores. Y una forma bastante sencilla de hacerlo, pero que a la vez tiene una serie de limitaciones, es lo que nosotros conocíamos como codificación one hot. La codificación one hot lo que buscaba hacer era convertir palabras o convertir caracteres en todo caso en una representación vectorial de ceros y unos, donde uno le ha de corresponder a la coincidencia o a la posición
que le corresponde a una palabra en el corpus total o en el vocabulario. Entonces, una de las principales limitaciones, habíamos dicho, de la codificación one-hot es que se pierde mucho espacio en la memoria del computador debido a que una gran parte de la codificación ha de estar compuesta por ceros, ¿no? Entonces, solamente un elemento por cada vector va a tener el valor de 1, todo lo demás es 0. Entonces, una alternativa que nosotros tenemos para este escenario es trabajar a nivel de la generación de vectores, pero que están comprendidos en el dominio real. Y es así que tenemos Word2Vec como una representación de números reales en lugar de ceros y unos. Entonces, nosotros, y bueno, esta es la intuición general que se tiene en Word2Vec, nosotros podemos codificar una palabra perteneciente a nuestro corpus, a nuestro vocabulario, en la forma de un vector, pero no de ceros y unos, sino más bien de números reales. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como embeddings. Y estos embeddings tienen una serie de características. Bueno, algo que nosotros podemos decir es que en una gran parte de lo que son las implementaciones de Word2Vec, se tiende a hacer que los elementos de estos vectores sean positivos. Es decir, que sean 0 o positivo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto también el día de ayer de que para poder comparar la cercanía o lejanía de este tipo de vectores hay una métrica que podemos emplear que, bueno, de todos modos dentro de un momento vamos a repasar eso también. Pero bueno, entonces la idea principal en Word2Vec está en generar estos vectores, en generar estos embeddings. Ahora, hay modelos ya implementados, hay implementaciones disponibles de Word2Vec en diversos idiomas que ya tienen embeddings que nosotros podemos emplear para entrenar nuestros modelos, entre otras cosas. Entonces, de manera análoga, según lo que les había indicado, a FaceNet, que es una red neuronal que extrae características de los rasgos faciales de las personas y las codifica en la forma de vectores. Entonces, Word2Vec lo que va a hacer es tomar palabras y generar vectores representativos a partir de ello. Entonces, ¿cuál es la idea principal de generar estos vectores? De que nosotros luego deberíamos tener algún mecanismo o algún método que nos permita comparar estos vectores. Entonces, teníamos acá un ejemplo donde Housey Property tenía mayor cercanía que Pencil, por ejemplo. Entonces, estas distancias o estas similitudes, si ustedes quieren, las podemos ilustrar de esta forma, ¿no? Entonces, entre house y property vamos a tener, en realidad, en torno al significado de house y property, vamos a tener mayor cercanía que con pencil, que es una cosa totalmente diferente. Ahora bien, ¿cuál es la métrica que empleamos para comparar qué tan cercanos o lejanos son dos vectores de Word2Vec? Utilizamos la similitud coseno, cosine similarity, que está dada por esta expresión que ustedes pueden apreciar. Habíamos visto con anterioridad en la parte de vectores de que el producto escalar de dos vectores U y B puede ser expresado de esta forma, como el producto de sus módulos respectivos por el coseno del ángulo que conforman estos dos vectores. Esa es una definición vectorial que habíamos visto del producto escalar anteriormente. Entonces, vamos a suponer que estos dos vectores son la representación de dos palabras que forman entre sí un ángulo determinado.
Mientras este ángulo sea más pequeño, entonces los vectores van a estar más próximos, más juntos uno al otro. Y vamos a decir que su similaridad, su cosine similarity va a ser mayor. Pero en caso de que los dos vectores conformen entre sí un ángulo de 90 grados, entonces, en ese caso es que la medida de similitud, el cosine similarity, va a tener un valor de 0, ¿no? Entonces, algo que conviene aclarar acá, por si acaso, chicos, es que si bien el rango original de la función coseno está comprendida entre los valores de 1 y menos 1, ¿sí? Nosotros podemos graficar esto inclusive en la recta real y ahí veríamos, ¿no? Las oscilaciones que van hacia arriba y luego vuelven hacia abajo y así, ¿no? La medida del cosine similarity, teniendo en cuenta que en una buena parte de los casos los vectores solamente van a estar compuestos por valores mayores o iguales que 0, es decir, valores positivos. Entonces, el coseno va a tener un valor mínimo igual a 0 en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta que los elementos de U y B típicamente van a ser elementos positivos. Entonces, el coseno bueno, en realidad, la similaridad coseno, ¿no? De dos vectores cuyos elementos son positivos, entonces mínimamente va a ser igual a 0, ¿no? No va a tener valores negativos. Entonces no tendría sentido, por ejemplo, que yo tenga una similaridad de menos 0.5, ¿no? No habría forma de poder exactamente determinar qué tan lejos o qué tan cerca están los dos vectores. Generalmente las medidas de similaridad, donde tenemos, por ejemplo, la distancia euclidiana, la distancia Manhattan que hemos visto anteriormente, como mínimo siempre van a tener un valor de 0, ¿no? Entonces, la única diferencia en torno a la similaridad coseno es que esta va a estar más próxima a la unidad cuando los vectores tienen mayor similitud o cuando son más paralelos, ¿no? Mientras que mientras se van haciendo más perpendiculares, la similaridad coseno va a tender a 0, ¿no? Entonces, bueno, nosotros luego habíamos visto un ejemplo acá, que por ejemplo, hombre y mujer tendrían una distancia mayor, ¿no es cierto? Estas dos representaciones, que y reina, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya hemos realizado la generación de los vectores propiamente dichos. Entonces, como les decía al principio, existen ya varias implementaciones de Word2Vec que nosotros podemos emplear, donde ya se tiene, por ejemplo, un corpus de palabras con su respectiva representación vectorial en Word2Vec. Y bueno, en torno a las arquitecturas, porque Word2Vec, más allá de ser un modelo en particular, en realidad es un conjunto de modelos, es un conjunto de técnicas que nosotros podemos emplear para generar vectores, para generar embeddings. Entonces, una primera alternativa que teníamos era emplear el modelo Sibao, que también conocemos como bolsa de palabras concurrentes, ¿no? Entonces, Sibao consiste en lo siguiente: nosotros vamos a tener una secuencia de palabras, una primera palabra, una segunda palabra y así. Y lo que tenemos que hacer acá es inferir el contexto, ¿no? Tenemos que inferir una de las palabras que forman parte de este contexto, ¿no? Entonces, a través de un sentido semántico que es dado por una oración, nosotros lo que hacemos es predecir una de las palabras que forman parte de esta oración y generar su representación vectorial. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos la lluvia intensa me obligó a llevar mi
y bueno, lo siguiente que viene sería paraguas, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, habíamos indicado también que la cardinalidad del modelo CBAU era de n entradas y una salida, es decir, de n a 1. Entonces, de manera análoga tenemos el modelo Skip-Gram, que es al revés del modelo CBAU que anteriormente hemos descrito. Entonces, aquí recibes una sola palabra del contexto y realizas la predicción del contexto propiamente dicho. O sea, en qué contexto, por ejemplo, va a aparecer la palabra rain. Es así que nosotros podemos advertir que como entrada a la red neuronal está solamente la representación vectorial de la palabra, que forma parte de este contexto, y nuestra salida va a ser el contexto propiamente dicho, tal como ustedes pueden apreciar en este caso. Ok, entonces, estas son las dos formas en las cuales nosotros podemos generar embeddings representativos para cada una de las palabras de nuestro corpus. Una alternativa que nosotros disponíamos también era emplear, por ejemplo, los embeddings de Keras, que, bueno, es un método un poco más particular que lo que hace es tomar el corpus de palabras que nosotros tenemos en nuestro dataset y genera representaciones vectoriales en torno a estos elementos como tal que nosotros disponemos. Entonces, la implementación de embeddings de Keras es una implementación propietaria que está inspirada en los algoritmos de vectorización que hemos visto antes. Una de las principales ventajas que tiene esto es que nos permite generar representaciones vectoriales de una manera bastante ágil, bastante rápida. Sin embargo, nosotros también podemos emplear embeddings que ya estén predefinidos, embeddings que ya formen parte de alguna implementación. Por ejemplo, yo puedo descargar de GitHub, del sitio de algún desarrollador, un set de palabras que ya tengan su representación Word2Vec, ¿no? O sea, la palabra con su correspondiente vector, y luego utilizar eso para preprocesar las palabras de mi propio dataset. Entonces, finalmente nos habíamos enfocado en este ejercicio, que yo lo voy a abrir nuevamente por acá, que era el tema de análisis de sentimientos. Y aquí básicamente lo que hicimos fue tomar este dataset de IMDb, que anteriormente ya lo habíamos utilizado para realizar recomendaciones de películas y todo esto. Entonces, empleamos parte de este dataset. El dataset original en realidad contiene millones de elementos, millones de entradas, pero esta versión en realidad solamente contiene algo más de unos 2,000 registros. Entonces, lo primero que hacemos acá es realizar el preprocesamiento de cada una de las palabras del dataset, donde básicamente nos vamos a enfocar en quitar caracteres especiales, en hacer que las palabras estén representadas en minúsculas, etcétera, ¿no? Y luego generamos valores numéricos para cada una de las palabras que forman parte del dataset. Al final, nuestro modelo solamente va a recibir como entrada los valores numéricos, no así las palabras, ¿no? Eso significa que las palabras pueden estar en cualquier idioma en realidad, porque nuestro modelo en realidad lo que va a tomar como entrada son los valores numéricos que le corresponden a cada palabra en nuestro dataset. Esto, por supuesto, de manera similar a cómo habíamos nosotros abordado esto en el modelo LDA, ¿no?
donde el propósito principal estaba en poder encontrar la afinidad de palabras perteneciendo a un tema determinado. Bien, entonces, luego de eso lo que hicimos fue construir los vectores representativos y finalmente normalizar nuestro dataset de tal modo de hacer que todos los vectores que representan a las oraciones tengan la misma longitud. Ok, luego de esto declaramos nuestro modelo, realizamos el entrenamiento. Este entrenamiento, por si acaso, chicos, si bien tiene solamente 5 pasos, demora bastante en poder completarse, por si acaso. ¿Sí? Más o menos una media hora o algo así. Entonces, como ustedes pueden ver, con este dataset en particular, nosotros logramos una accuracy de hasta 88%, lo cual está en los rangos que normalmente se obtienen con este tipo de modelos. Por supuesto que esto se puede mejorar, ya sea teniendo un dataset un poco más representativo, un poco más grande, y también realizando ajustes al modelo. Entonces, volviendo a lo que sería la declaración como tal del modelo propiamente dicho, vean ustedes que lo primero que hacemos es agregar la capa de embedding que se va a encargar de codificar cada una de las palabras que nosotros tenemos en nuestro dataset. Entonces, aquí inclusive nosotros podemos definir cuál va a ser el tamaño de cada vector. Estamos haciendo que el tamaño de cada vector sea, por ejemplo, 100. O sea, cada embedding que nosotros generemos va a tener esta longitud. Luego, implementamos una capa de LSTMs que va a tener 64 unidades. Es decir, va a tener 64 celdas LSTM, donde todas ellas van a estar conectadas entre sí por medio del estado de celda y el hidden state, que eran las dos salidas que tenía cada celda LSTM. Como en cualquier otro modelo, nosotros podemos aplicar el dropout, ¿sí? El dropout de las celdas internas, o sea que los pesos sinápticos que están dentro de la celda propiamente dicha, los que procesan lo que es las compuertas forget e input, ¿sí? Ambos pueden tener un dropout asociado y también los parámetros del hidden state, ¿no? De aquello que va a ir a la siguiente celda, que sería el recurrent dropout. Luego, como el sentiment analysis es un problema de clasificación binaria, la última capa de nuestro modelo va a ser una capa totalmente conectada, una capa dense de una sola salida, ¿no? De una sola unidad con activación sigmoidal. Y lo demás es muy similar a cosas que ya hemos visto anteriormente, pero aquí conviene especificar algunos de los parámetros que estamos enviando a Model Checkpoint. Este Model Checkpoint nos permite guardar un registro, nos permite grabar la mejor versión de nuestro modelo, ¿sí? Entonces, a través de este Model Checkpoint, nosotros definimos cuál va a ser el nombre del archivo con que se va a grabar esta mejor versión del modelo. Y nosotros acá especificamos Say Best Only para decir que solamente el mejor modelo, es decir, aquel que tiene las mejores métricas, se va a almacenar, ¿no? ¿Y en base a qué vamos a definir si es el mejor modelo? En base al error de validación o al error de validación o la función objetivo en validación. Al mínimo posible, ¿no? De este error de validación.
Entonces, luego de eso, compilamos nuestro modelo y ya en el proceso de entrenamiento es donde especificamos qué es lo que vamos a estar haciendo con el modelo propiamente dicho. Ahí vamos a tener el tema del checkpoint, ¿no es cierto? Que lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Aquí hemos declarado la variable SafeModel. Entonces, por cada etapa de entrenamiento vamos a llamar a este SafeModel, que es la instancia checkpoint que hemos definido, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí donde yo encuentre el menor error a nivel de validación, voy a realizar la grabación del modelo. Entonces, se encuentra el mejor valor posible para el validation loss y en ese momento va a almacenar el archivo, ¿no? El archivo best model sentiment que nosotros hemos definido acá, incluyendo los parámetros del mejor modelo posible. Y bueno, luego hacemos algunas predicciones al final. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de revisión negativa que dice, what an absolute waste of my time, y así, ¿no? Entonces nosotros claramente podemos ver de que esta es una revisión, es un comentario negativo, y el modelo nos va a decir, bueno, nos va a dar una predicción de 0.05, que en la sigmoidal es menor que 0.5, por lo tanto decimos que se trata de una predicción negativa. Mientras aquí tenemos una predicción positiva que dice I would love to watch it again. Entonces esto va a tener una predicción de 0.86. Ok, chicos, hasta acá por si acaso no sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. No, Inge, todo bien. Ya. Entonces, algo que ustedes pueden hacer en el momento libre que ustedes dispongan es traten de volver a ejecutar el notebook. La única desventaja es que, como les digo, el proceso de entrenamiento se demora bastante. Hay que hacerlo con tiempo. Entonces, esto pueden hacerlo a la par de modificar, por ejemplo, el número de unidades LSTM, modificar los hiperparámetros del dropout. Después, intentar también con configuraciones diferentes para el embedding, para ver qué es lo que sucede en esos casos, etcétera. Entonces, es posible mejorar el accuracy en diversos sentidos, pero bueno, hay que, como en todo caso, como en cualquier análisis, pues nosotros vamos a buscar la mejor combinación posible en base a cómo vayamos configurando nuestros hiperparámetros. Bien, lo siguiente que tenemos en nuestra serie de ejemplos es este nuevo ejemplo de acá, y yo les voy a pasar el hipervínculo de tal modo que ustedes puedan tener esto también. Ok, entonces aquí yo les estoy pasando esto, chicos, para que puedan disponer de la información. Oh, ya. Bueno, finalmente se los voy a pasar por acá, entonces, muchachos. Ya. Entonces, bueno, yo voy a tener que reabrir el archivo por acá. Es un poquito limitada esta versión que tengo. Bien, entonces, este es el siguiente ejemplo que tenemos en nuestro set. Y se trata de la implementación de un traductor de textos del español al inglés. De antemano les menciono, muchachos, de que ese traductor no es perfecto, comete muchos errores. Hay que trabajar con un dataset un poco más grande que el que se ha utilizado acá para poder darle mejores resultados a nuestra implementación.
Entonces, este notebook igualmente lo voy a ir explicando parte por parte. No vamos a realizar la ejecución porque toma tiempo, inclusive el proceso de ir generando los embeddings, de preprocesar las palabras, de generar los arreglos para el dataset, toma tiempo en este caso. Entonces, el principal objetivo de este notebook es ilustrar el funcionamiento de una arquitectura encoder-decoder. ¿En qué consisten los encoder-decoders? Los encoder-decoders están compuestos en realidad por dos redes recurrentes. En realidad, por dos modelos basados, ya sea en LSTM o en GRU, donde el primer modelo lo que va a hacer es tomar un texto de entrada, ¿sí? Y el segundo modelo lo que va a hacer es tomar una segunda representación, una segunda secuencia de texto, y la idea principal está en hacer que podamos encontrar una coincidencia para la secuencia que vino en el encoder a fin de poder generar nuestra predicción. Un caso particular de implementación de esta arquitectura encoder-decoder es, por ejemplo, la traducción de textos. En este caso en particular, lo que nosotros vamos a tener es un dataset que va a estar compuesto por oraciones que están en un idioma original, por ejemplo, en el idioma español, tal como ustedes pueden ver, y vamos a tener la correspondencia de este texto en el idioma inglés, por ejemplo. Entonces, el propósito principal va a estar en poder realizar la predicción, de poder realizar en este caso la traducción del texto que se alimenta al encoder al idioma inglés, ¿no? O sea, en generar una cadena que esté en el idioma inglés que le corresponda a la cadena original en el idioma español que está siendo alimentada a nuestro encoder, a nuestro codificador. Entonces, cada uno de estos modelos, tanto el encoder como el decoder, están compuestos por una serie de celdas, ya sea LSTM o GRU, interconectadas entre sí. Y el encoder se conecta con el decoder a través del estado de celda y del hidden state, que eran las dos salidas que tenía una celda, ¿no es cierto?, del modelo LSTM, según lo que habíamos visto con anterioridad. Entonces, estas salidas lo que hacen es aportar información acerca de la cadena de entrada a nuestro decoder. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? De que nosotros no vamos a tener solamente una entrada, sino vamos a tener dos secuencias de entrada, y la predicción tiene que ser una secuencia que le corresponde a lo que está ingresando a nuestro encoder. Ahora bien, las arquitecturas encoder-decoder, chicos, pueden ir en dos versiones. Pueden ir en torno a palabras propiamente dichas, o bien en torno a caracteres. Entonces, de acuerdo a estudios que se han realizado en torno a estas arquitecturas, principalmente para lo que es traducción de textos, las arquitecturas basadas en caracteres tienden a obtener resultados un poquito mejores a las que están basadas en palabras, porque en realidad nos da la flexibilidad de poder inclusive dar soporte a letras o a caracteres que se tienen en un idioma y no se tienen en otro. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo es que nosotros podemos implementar este tipo de arquitecturas? Bueno, de principio lo que estamos haciendo en este notebook es descargarnos un dataset que contiene textos en el idioma español y en el idioma inglés. Entonces tiene palabras en el idioma español y también en el idioma inglés. Y como en cualquier otro caso, lo primero que estamos haciendo es normalizar nuestro dataset de tal modo de hacer que solamente, por ejemplo, tengamos palabras en mayúsculas, minúsculas, etcétera, ¿no? Entonces, construimos nuestro dataset. En este caso, para lo que es el encoder, vamos a tener 27,000 palabras, ¿sí? Y para el decoder vamos a tener 13,000 palabras en total. Es un dataset relativamente pequeño, ¿sí? Entonces, es posible que los resultados que se obtienen al final no sean los mejores, pero bueno, si nosotros tuviéramos acceso a datasets un poco más grandes, vamos a obtener mejores resultados que los que vamos a tener con ese dataset en particular. Bien, entonces, lo primero que hacemos es preprocesar nuestro dataset y para tal propósito tenemos que convertir las palabras del mismo a números, a valores que finalmente van a ser alimentados a nuestro modelo. Eso es algo que habíamos visto en el ejemplo anterior de Sentiment Analysis también. Y luego, lo que vamos a hacer es preprocesar los datos para el decoder también. O sea, por una parte lo hacemos para el encoder y por otro lado para el decoder, de tal modo de que nosotros podamos tener una representación numérica para cada una de las palabras que lo componen, tal como ustedes pueden ver acá. Y lo siguiente que hacemos es construir nuestro modelo. Nuestro modelo va a estar compuesto por dos grandes bloques, ¿sí? Ambos implementados por medio de celdas LSTM. Entonces, en base a lo que vimos en el anterior ejemplo, primeramente lo que hacemos acá es implementar un modelo LSTM que va a estar compuesto por 250 celdas de estas características. En este caso, nosotros vamos a mantener un registro del estado de celda C y del hidden state H, porque eso es lo que tiene que ir posteriormente al decodificador. O sea, estas dos salidas son las que se tienen que alimentar al decodificador. Entonces, después de esto, lo que hacemos es implementar o configurar la arquitectura del decodificador. Y bueno, este decodificador va a tener en realidad las mismas características del anterior modelo que hemos definido, pero una diferencia que nosotros podemos apreciar acá es que este decodificador se va a encargar de generar vectores que representen la salida, ¿no? En este caso, el texto de salida que nosotros generamos en base a la codificación que se está llevando adelante, ¿no? Entonces, y bueno, este es un paso opcional, lo que hacemos es crear una capa adicional que va a ser la que se va a encargar de unificar toda la arquitectura, que decimos que es una capa de inferencia. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una especie de cableado, si ustedes quieren, entre el codificador y el decodificador, de tal modo de conectar el hidden state del codificador y su estado de celda al
decodificador, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, primeramente configuramos lo que es el conjunto de entradas para el decodificador y luego realizamos la conexión correspondiente a través de la creación de un modelo que en realidad esté compuesto por todo lo que nosotros ya hemos generado con anterioridad. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, el tema de las entradas del primer modelo, que era el codificador, y luego las entradas del decodificador. Todo eso se está integrando en esta última llamada a la clase model que estamos realizando. Entonces, teniendo ya todo esto, nosotros ya podemos proceder a entrenar nuestro modelo, ¿sí? En este caso, el proceso de entrenamiento nosotros lo hemos configurado para 30 etapas. Es posible que inclusive sean necesarias más etapas que las que hemos configurado, pero en llegar a esto, chicos, el proceso de entrenamiento tranquilamente puede tomar 3 horas. ¿Ok? Esto debido a la complejidad del dataset, ya que estamos entrenando en realidad 2 modelos. Y cada modelo va a tener obviamente sus propios parámetros que se van a tener que configurar. Y en realidad no solamente es una celda del LSTM que estamos utilizando, sino varias. Entonces recuerden ustedes que varias celdas LSTM tiene un conjunto de parámetros que se tienen que orientar. Entonces es como una red neuronal que tiene varios parámetros ocultos, donde cada uno de ellos tiene que ajustarse acordemente. Entonces, por ello, es que el proceso de entrenamiento en este caso demora un tiempo considerable, aún en GPU. Entonces, luego de eso, para realizar las predicciones, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una cadena de entrada y alimentarla al encoder y al decoder de tal modo, bueno, alimentarla al encoder en este caso, de tal modo que el decoder nos dé la predicción. La predicción en realidad va a ser un conjunto de números, ¿sí? Y lo tenemos que convertir a palabras que nosotros tenemos en nuestro calendario. En eso consiste gran parte del bucle que ustedes pueden apreciar en esta función, ¿no? Entonces, en base a la secuencia de números que genera nuestro decodificador, lo que vamos a hacer es convertir estos valores numéricos a palabras que están en nuestro dataset. Y bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos esta cadena de entrada que dice mañana es sábado, y bueno, cargamos nuestro modelo en el Best Model Translator. Cuando estamos haciendo el entrenamiento, por si acaso, estamos guardando un registro a través de Model Checkpoint del modelo que tenga el menor error de validación, el mínimo val loss, que es algo que ya vimos en el anterior ejemplo de Sentiment Analysis también. Entonces, bueno, para este texto en particular que dice mañana es sábado, la predicción es it's time, lo cual es medio raro, ¿no? Y además aquí no he encontrado una de las coincidencias porque probablemente la palabra Saturday no está en nuestro dataset y por eso es que en lugar de eso se está mostrando un comodín acá, ¿no? Un comodín en lugar de la palabra sábado. Pero bueno, digamos que es un intento, aunque el significado no tiene nada que ver, como les digo, con un dataset un poquito más grande y quizá realizando ajustes en torno al número de celdas que va a tener nuestro modelo, nuestro codificador y nuestro decodificador, y haciendo algunos ajustes más en torno a hiperparámetros, quizá obtengamos mejores resultados. Otro de los puntos de mejora que nosotros podemos implementar es utilizar embeddings preentrenados. Les había indicado con anterioridad
de que nosotros podemos contar, ¿no es cierto?, con embeddings que ya hayan sido preentrenados para un idioma en específico, ¿sí? Entonces, hay diversas implementaciones, tanto de Word2Vec como de Globe. Globe es un modelo que habíamos descrito el día de ayer, que está inspirado en la descomposición del valor singular para identificar similitudes entre palabras, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá, en la segunda parte de este notebook, es descargar implementaciones disponibles de vectores Globe para el idioma español y para el idioma inglés. Entonces, para el idioma español, en realidad no se dispone de muchas implementaciones como tal de Globe y de Word2Vec, desafortunadamente. Es un área en el cual tenemos que trabajar bastante. Pero una implementación, de Globe proviene de este sitio, que como ustedes pueden ver es de la Universidad de Chile. Y este dataset yo lo he encontrado, digamos, más completo que otros que pude ver por ahí. Entonces, contiene un número considerable de palabras con sus correspondientes representaciones vectoriales, ¿no? Y para el idioma inglés, porque en nuestro modelo estamos utilizando dos idiomas, tenemos la implementación de Globe de la Universidad de Stanford. Hay diversas versiones de Globe. Una de ellas es la de 840 elementos. Entonces, luego de esto lo que hacemos es descomprimir los archivos, luego realizamos la importación de ellos. Y la principal diferencia en esta segunda parte de la implementación es que en lugar de crear una capa embedding, haciendo uso de Keras, por supuesto, para este propósito, nosotros mismos vamos a crear nuestra capa embedding, ¿sí? Entonces, por cada palabra que está en los archivos, estos son archivos planos en realidad, con sus correspondientes versiones vectorizadas, lo que vamos a hacer es tomar cada una de las palabras o los textos que están en ambos archivos y vamos a generar los vectores, ¿no? O sea, vamos a transformar todo eso, vamos a convertir la palabra con su correspondiente vector en valores reales, en arreglos que nosotros podamos procesar en nuestro modelo, ¿sí? Entonces, como estamos procesando archivos planos, inclusive los vectores están en la forma de caracteres, todo eso lo tenemos que transformar a, a arreglos, ¿no? Arreglos de elementos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta función getGlobeEmbeddings que tenemos más adelante. Bien, entonces, luego de eso, luego de haber realizado el preprocesamiento, lo que hacemos es generar nuestros vectores de embeddings y luego, ya cuando estamos realizando la implementación del modelo, lo que está después, por si acaso, chicos, es lo mismo que les había mostrado antes. Sería la creación de la arquitectura encoder-decoder. Pero aquí lo que va a cambiar es la primera parte, donde estamos creando los embeddings, ¿no? Aquí, en lugar de utilizar, por ejemplo, embeddings con una dimensionalidad determinada, vamos a utilizar los embeddings que hemos obtenido, ¿no? De las implementaciones que nos hemos descargado de Internet, ¿no? Y eso es lo que posteriormente vamos a alimentar a nuestro codificador y a nuestro decodificador respectivamente. Entonces, si hacemos la prueba un poquito, y acá tenemos el texto "yo estoy en casa",
la predicción que nos va a dar el modelo es at home at all, lo cual tiene algunas pequeñas falencias, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está mostrando el pronombre, ¿no? I am at home o algo así, ¿no? At home at all. Bueno, tal vez porque algunas palabras esenciales del idioma de destino no están disponibles. Entonces, nuevamente, esto lo podemos abordar con un dataset un poco más grande, más representativo, ¿no? Entonces, los datasets, por ejemplo, de, de traductores que nosotros tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, el Google Translate y otras herramientas, van a estar compuestas de millones de elementos, ¿no? Y es por ello que pueden lograr eh, traducciones de textos con bastante precisión, con bastante precisión. Perdón. Ok, muchachos, entonces, bueno, nuevamente les voy a recomendar revisar a mayor detenimiento este notebook, donde se introduce una arquitectura encoder-decoder para realizar la clasificación de textos, es decir, la traducción de textos que están en un idioma determinado a textos en otro idioma. Ok, chicos, hasta acá todo bien. No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud por si acaso. No hay. Ok, chicos, eso sería entonces en torno a este ejemplo como tal. Entonces, no lo estoy ejecutando de primera mano porque, como les decía, demora bastante tiempo. El entrenamiento puede tomar toda una tarde tranquilamente, entonces es bueno hacer esto ya con un poco más de tiempo a disposición nuestra. Bien, entonces, volviendo a nuestra presentación, hasta el momento nos hemos enfocado en modelos de NLP que están basados esencialmente en lo que es clasificación de textos. Y es así que hemos podido abordar los detalles de dos problemas de la clasificación de textos, donde tenemos el análisis de sentimientos y luego la traducción de un idioma a otro. Entonces, otra de las grandes áreas que integran el Natural Language Processing, como habíamos indicado con anterioridad, es el reconocimiento del habla o el speech recognition. Entonces, en esta área se han estado llevando adelante importantes desarrollos últimamente. Entonces, las señales sonoras tienen la característica de estar, de desenvolverse en un ámbito temporal, en un ámbito secuencial, donde nosotros vamos a tener una serie de secuencias que identifican a dicha señal, y estas secuencias también van a conformar series temporales. Por lo tanto, el ámbito de speech recognition es nuevamente una de las áreas que ha estado teniendo bastante auge, principalmente por el surgimiento de las redes recurrentes. Entonces, nosotros también, por si acaso, cuando trabajamos con aplicaciones de speech, tenemos la posibilidad de emplear redes convolucionales, porque al momento de codificar una señal sonora, lo que podemos hacer es generar una imagen digital, es decir, generar una representación que tenga un ancho y una altura, y esto lo podemos alimentar
a una red convolucional para poder realizar la extracción de características y posterior clasificación. Sin embargo, los modelos recurrentes tienen un especial espacio en este ámbito del speech recognition, porque más allá de tener la posibilidad de codificar una señal sonora y convertirla en una imagen, por ejemplo, está el hecho de que a partir de esta información, nosotros extraemos un significado semántico que se desenvuelve en secuencias de tiempo. Entonces, esto le da a los modelos recurrentes la posibilidad de desempeñarse muy bien en ámbitos que tengan que ver con el speech recognition en general. Entonces, a partir de los avances que tuvieron, por ejemplo, modelos tales como las LSTM, las GRU, en este ámbito del speech y también en torno al reconocimiento de textos en general, se han venido desarrollando arquitecturas muy interesantes. Es así que podemos mencionar, en adición a las que ya hemos visto ahora, las arquitecturas atencionales o las arquitecturas tipo attention, que lo que buscan es identificar tokens o palabras específicas, por ejemplo, una secuencia de texto. Y cuando llegamos a este tipo de tokens especiales, estos modelos realizan una acción determinada, ¿sí? En otras palabras, estos modelos prestan atención a palabras especiales dentro de una secuencia a fin de realizar una acción específica. Es así que dispositivos tales como, por ejemplo, el Amazon Alexa y otros que se han estado popularizando bastante en la actualidad, nosotros les podemos dar comandos específicos, ¿no? Para que hagan algo. Y en este mismo sentido, se han tenido importantes avances también en la robótica, donde nosotros le podemos dar instrucciones habladas a un robot y el robot va a prestar atención a algunas de las palabras, ¿no?, que integran el texto completo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, muévete a la derecha, entonces derecha es una palabra, ¿no es cierto?, que va a llamar la atención del robot de tal modo que éste pueda irse en esa dirección, ¿no? Entonces, en ese sentido, las arquitecturas atencionales han estado teniendo un importante enfoque dentro de lo que es el desarrollo de las redes recurrentes, ¿no? Por otra parte, tenemos arquitecturas tales como el Transformer y bueno, otras que se han venido derivando de la misma, que nuevamente está basado en redes recurrentes, ¿sí? Y esas arquitecturas se van a orientar a resolver problemas más complejos, ¿sí? Son arquitecturas que en su construcción requieren de mayor recurso computacional para poder realizar una tarea específica y así darnos resultados en particular, ¿no? Y en general se han estado teniendo desarrollos importantes en torno a lo que es las redes adversarias generativas, ¿no? Esto ya volviendo al ámbito de redes convolucionales y demás, que nos permiten, por ejemplo, generar nuevas imágenes a partir de ruido y de información que nosotros le vayamos aportando, entre otras cosas. La comprensión de estos modelos, sin embargo, requiere de algunas nociones matemáticas que van un poco más a fondo. Por ejemplo, allá se tiene que hablar de lo que son los modelos generativos en general y los modelos variacionales en principio, que lo que van a buscar es buscar una distribución estadística equivalente a la distribución original, pero que sea más fácil de evaluar. Entonces, por ejemplo, el modelo LDA
que habíamos descrito anteriormente ingresa en esta categoría de modelos variacionales, porque lo que va a hacer es buscar una equivalencia, una distribución equivalente que sea más fácil de entrenar que el modelo original, que tenía una serie de complejidades, ¿no? Entonces, las redes GAN, por ejemplo, siguen este mismo enfoque, ¿no? Y la idea principal va a estar en poder hacer uso de una distribución gaussiana para poder generar a partir de ella nuevas imágenes y, bueno, ahí tenemos una serie de aplicaciones en las cuales se puede desempeñar. Entonces, bueno, la idea va a estar en que eso lo podamos abordar en mayor detalle cuando estemos viendo la correlativa, ¿no? Cuando ingresemos a lo que es Emergentes 2. Y ahí vamos a ver cómo emplear ese tipo de modelos variacionales, en qué contextos se desenvuelven y demás, para la resolución de diversos problemas. Entonces, volviendo al tema de speech, les decía que aquí se ha estado teniendo importantes desarrollos justamente a través del auge de lo que son las redes recurrentes. Entonces, modelos tales como las LSTM y las GRU han venido teniendo muy buen desempeño con lo que es el ámbito de speech. Entonces, en todo este contexto, cuando hablamos de speech recognition, en el fondo, nosotros estamos hablando de señales sonoras, ¿sí? Y las señales sonoras representan las vibraciones de nuestro tímpano cuando estamos percibiendo un sonido determinado, ¿no? Entonces, una señal sonora, al igual que cualquier tipo de señal, tiene algunas características específicas. ¿Cuáles son estas características? Bueno, una señal cualesquiera va a disponer de una amplitud que le corresponde a la altura, que le corresponde a los picos de la señal en determinado tiempo que nosotros evaluamos. Y por otro lado, vamos a tener la frecuencia, y la frecuencia es el número de veces por unidad de tiempo que nosotros vemos un patrón de esta señal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un primer patrón, ¿sí? Primeramente la señal va subiendo, luego baja, entonces hasta aquí, hasta este primer punto, yo voy a marcar esto por acá, entonces hasta aquí hemos completado un primer ciclo, hemos completado un primer patrón de esta señal. Luego aquí se repite una vez más y luego tenemos otra repetición, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que ha habido una repetición de 3 veces de esta señal en particular, ¿no? Luego tenemos otro patrón que igualmente se repite y así, ¿no? Entonces, vamos a decir que la frecuencia equivale al número de veces que un patrón determinado se repite por unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo que nosotros empleamos para calcular la frecuencia normalmente va a ser el segundo. Y es una unidad estándar porque 1 sobre segundo, eso conviene que lo anotemos acá, 1 sobre segundo es una medida que nosotros conocemos como hertz. Y los hertz son la unidad de frecuencia por naturaleza que nosotros vamos a emplear, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos frases como, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de la energía eléctrica que nosotros tenemos en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se habla, por ejemplo, de 50 o 60 Hz, o inclusive cuando estamos sintonizando la radio, vamos a hablar, por ejemplo, de frecuencias específicas, ¿no? De ahí es de donde nace ese término frecuencia modulada, ¿no? Entonces, cuando nosotros calibramos el sintonizador de la radio, lo que estamos haciendo es que la radio pueda captar
una frecuencia determinada de la señal de radio en este caso, ¿no? Entonces, llevando, por ejemplo, todo esto a una representación en el espacio de la frecuencia, ahí vamos a tener varios picos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que hablar, voy a tratar de hacer un gráfico más pequeño por acá. Si tuviéramos que hablar de un dominio de la frecuencia, entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Vamos a tener el dominio F, ¿no? O en algunos casos esto se conoce también como dominio W, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una serie de picos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener un primer pico que va a ser una primera frecuencia. Luego aquí voy a tener otro pico y así, ¿no? Luego aquí otro y así, ¿no? Entonces, estos picos van a identificar cuáles son las frecuencias dominantes que tenemos en una señal o conjunto de señales que nosotros estamos evaluando. Entonces, cuando sintonizamos la radio, por ejemplo, el sintonizador lo que va a hacer es acercarse, por ejemplo, más a esta primera frecuencia. Luego, si continuamos avanzando, nos vamos a acercar a esta otra, de tal modo de captar la señal que se caracteriza por esta frecuencia y así, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de señales en general, vamos a estar hablando de estos dos atributos específicos, ¿no? Vamos a hablar, por una parte, de la amplitud y de la frecuencia. Ok, chicos, ¿hasta acá todo bien por si acaso? Sí. Ok, perfecto. Bien, ahora, en todo este contexto, nosotros también tenemos el periodo, que lo identificamos como T mayúscula. Entonces aquí, T mayúscula va a ser el periodo. El periodo no es otra cosa que la unidad de tiempo en la cual nosotros estamos contabilizando cuántos patrones vamos a tener. Por ejemplo, una unidad típica sería un periodo de un segundo, ¿no? Entonces, cuando yo realice el cálculo de la frecuencia, voy a contabilizar cuántas veces en un segundo he tenido, por ejemplo, este patrón, ¿no? Aquí tenemos una primera parte de la señal que sube, luego baja y luego se estabiliza acá. Luego otra vez sube, luego otra vez baja y finalmente llega así, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto este patrón? En un segundo. Y vamos a decir que un segundo le corresponde a la unidad temporal, es decir, al periodo de tiempo en el cual estamos contabilizando estos patrones. Entonces, por definición, la frecuencia equivale a la inversa del periodo, es decir, F es igual a 1 sobre T mayúscula. Y esto tiene consistencia con la unidad de medida que nosotros habíamos definido al principio, que era el Hertz. Entonces, decíamos que 1 sobre segundo equivale a la unidad de Hertz, que es la medida por excelencia de la frecuencia de una señal determinada. Ahora bien, en el ámbito de la matemática en general, tenemos una operación bastante popular que es la transformada de Fourier, de la cual habíamos hablado con anterioridad. La transformada de Fourier, para ponerlo lo más simple posible, nos permite ir de una representación temporal de la señal que esté de esta forma a algo que esté así. ¿Okay? Entonces, vamos a ir de una representación de la señal en el dominio del tiempo, que sería esto, ¿no es cierto? Esa es la representación, esta es la señal expresada en el dominio del tiempo, y ahí tiene un conjunto de subidas, bajadas y todo eso, ¿no? Va a tener varias frecuencias en realidad, ¿no? Porque podemos ver aquí que hay varios patrones que se van repitiendo por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier lo que hace es justamente contabilizar
estos patrones que se van dando por unidad temporal, ¿no? Entonces aquí encuentras, por ejemplo, un primer patrón, encuentras otro y así. ¿En cuánto tiempo o cuántas veces se ha repetido esto por unidad de tiempo? Y te va generando, diríamos, entre comillas, un histograma de las frecuencias más comunes que tú tienes en tu señal original. De tal modo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá una primera frecuencia dominante, aquí vamos a tener otra frecuencia dominante, aquí vamos a tener otra, aquí otra y así. Entonces, con anterioridad, habíamos indicado, por cierto, cuando estábamos viendo la parte de redes convolucionales, de que la transformada de Fourier era la inspiración para el concepto mismo de convoluciones, porque cuando realizamos la multiplicación de transformadas de Fourier de dos señales o de dos imágenes digitales, lo que estamos haciendo es calcular la convolución, o en otras palabras, la combinación de estas dos señales. Es simplemente una multiplicación que se tiene que hacer entre dos arreglos. Es así de simple. Y luego, si quieres volver al dominio del tiempo, obtienes la inversa de la transformada de Fourier, que se lo puede hacer de manera bastante versátil, bastante rápida. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos advertir, por ejemplo, que una de las principales aplicaciones de la transformada de Fourier está en el cálculo de las convoluciones de una señal determinada. Entonces, decimos que la transformada de Fourier nos permite ir de una representación temporal, de una representación en el dominio del tiempo de una señal digital o de una señal cualesquiera, a una representación en el dominio de la frecuencia, donde nosotros claramente vamos a poder ver cuáles son las frecuencias más dominantes que tiene nuestra señal. Entonces, la expresión general para la transformada de Fourier es la que ustedes pueden advertir acá. Esta sería entonces la expresión general. Y cuando estamos trabajando con señales digitales, va a haber un proceso de discretización de la misma. Por ejemplo, podemos entender las imágenes como señales digitalizadas, ¿sí? Y en estos casos, en lugar de emplear una integral, vamos a emplear más bien una sumatoria. Y es así que vamos a tener la transformada de Fourier discreta, o DFT. Para señales discretizadas, ¿no? Para señales discretizadas. Pero esa transformada discreta de Fourier tiene limitaciones en torno al costo computacional que requiere para su cálculo. Y es así que hay una variante que la implementan diversas librerías, entre ellas NumPy, que se llama Fast Fourier Transform, o FFT por sus siglas. Entonces, esta es la transformada rápida de Fourier. Entonces, esta transformada rápida de Fourier tiene la principal característica de realizar, ¿sí?, el cálculo de la transformada de Fourier, pero en tiempo récord, ¿sí? Entonces, es mucho más rápida en órdenes de magnitud frente a la DFT que nosotros hemos descrito originalmente. Entonces, para calcular la inversa de la transformada de Fourier, lo único que hacemos es cambiar este signo en el exponente, ¿no? En el exponente de E. O sea, si quieres calcular la inversa de la transformada de Fourier, lo único que cambia es este signo de acá. Y con eso tenemos la inversa. Y esta expresión que nosotros vemos acá, que en algunos casos se la escribe también de esa otra manera, I a la menos I omega t,
es en realidad una identidad trigonométrica. Es una identidad trigonométrica que la podemos expresar en la forma de senos y cosenos, que sería más o menos de esta forma. Entonces, esto va a ser el coseno de WT menos I por el seno de WT. Entonces, este exponencial de un elemento imaginario que tenemos en el numerador también se puede expresar de esta forma, ¿sí? Como el coseno del ángulo menos I por el seno del ángulo que estamos evaluando en el numerador. ¿Y qué implica esto? Que en realidad cualquier señal digital o cualquier señal que yo tengo a disposición mía se puede generar en base a sumas de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, ese es un concepto interesante, inclusive señales cuadradas se las puede aproximar en base a senos y cosenos. Y esa es una característica interesante que tienen las señales en general. Nosotros podemos aproximar cualquier tipo de señal a partir de una suma de varios senos y cosenos. Entonces, mientras más elementos de estas características nosotros tengamos, mejor va a ser la representación de la imagen original. Ahora bien, habíamos dicho de que la transformada de Fourier tiene en la convolución una de sus principales aplicaciones, pero también en el ámbito del procesamiento de señales se emplea bastante la transformada de Fourier porque la vamos a utilizar para extraer cuáles son las frecuencias representativas de una señal sonora determinada. Y es así que nosotros podemos emplear la transformada de Fourier para generar en primera instancia lo que conocemos como espectrogramas. Y los espectrogramas son representaciones en dos dimensiones que han de incluir, ¿sí? Que han de incluir las frecuencias más dominantes, de tal modo de irlas ubicando en la forma de bancos de frecuencia, tal como ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Entonces, por unidades de tiempo, lo que vamos a hacer es ir realizando un seguimiento de cuáles son las frecuencias más dominantes que tiene nuestra señal y las vamos a ir ubicando en bancos de frecuencia como los que ustedes pueden advertir acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, tengo una pieza musical o algo así. Entonces, primeramente, voy a evaluar en el primer segundo cuáles son las frecuencias que más han ido resaltando durante este tiempo y las voy a ir configurando o las voy a ir disponiendo en los canales de frecuencia de mi espectrograma, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver acá es la representación de una pieza musical, por ejemplo, y sus respectivas frecuencias. Entonces, entre el tiempo 0 y el tiempo 0.6, midiendo esto en segundos, por supuesto, podemos advertir que en el banco de frecuencia de 1.6 Hz, ingresan, ¿no es cierto?, varias frecuencias que nosotros las podemos ir identificando de esta forma. Luego, entre el 1.6 y el 3.2, tenemos otras frecuencias que se van registrando con mayor énfasis. En esta parte, por ejemplo, ahí podemos advertir un conjunto de frecuencias que se van disponiendo entre los bancos de frecuencia 6.4 y 16. Entonces, inclusive podemos ir formando patrones interesantes como los que ustedes ven acá, ¿no? Bien.
Entonces, nosotros claramente podemos ver acá, chicos, de que al estar realizando un seguimiento de las frecuencias más dominantes por unidad de tiempo y por canales de frecuencia, nosotros estamos en realidad frente a una secuencia temporal que realiza un, eh, un seguimiento de las frecuencias más dominantes. Por lo tanto, lo que esto implica es que nosotros podemos emplear un modelo recurrente para poder realizar predicciones, ¿no? Para poder realizar un entrenamiento en particular. Entonces, si bien nosotros podemos emplear modelos recurrentes en el ámbito de un espectrograma, también podemos emplear redes convolucionales. Porque si ustedes se fijan bien en esto, chicos, en el fondo, esta es una imagen digital que tiene un ancho, en este caso el ámbito temporal, o sea, cuánto tiempo dura la señal en total. Y en el eje Y vamos a tener los bancos de frecuencia y cuánto de la frecuencia cae en cada uno de estos canales. Por lo tanto, podemos generar una imagen digital en base a estos parámetros. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Alternativamente, podemos emplear una red convolucional que identifique las características, ¿no?, de nuestro espectrograma. Entonces, esta representación, muchachos, nos permite ir almacenando información de frecuencias dominantes en bancos específicos por unidad de tiempo. Sin embargo, los espectrogramas tienen una limitación. Y la limitación radica en que los bancos de frecuencia que nosotros le configuramos a nuestro espectrograma son lineales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo de 0.0 a 1.6, de 1.6 a 3.2, de 3.2 a 4.8. Entonces, siempre estoy evaluando los bancos de frecuencia en unidades específicas, ¿no? Entonces, los bancos de frecuencia que voy a tener acá están dispuestos linealmente. Sin embargo, el oído humano no funciona de esta forma. Nosotros no percibimos una señal sonora de manera lineal, sino que cuando nosotros percibimos una frecuencia determinada, y esto va más allá de los 1000 Hz, en realidad la forma en que nuestro oído va percibiendo esas frecuencias va a ser logarítmica, no va a ser lineal. Por lo tanto, una interesante área de investigación que se ha estado llevando adelante en torno a lo que es el procesamiento de señales sonoras es la investigación de métodos bioinspirados, es decir, de métodos que se aproximen lo más posible a la forma en que un ser humano percibe un sonido determinado. Entonces, es así que tenemos MFCC. Este algoritmo MFCC decimos que es un algoritmo bioinspirado que busca representar frecuencias de sonido de la forma más próxima posible a cómo un ser humano percibe el sonido. Entonces decía, nuestro oído no percibe las frecuencias de una manera lineal, tal como nosotros lo veríamos en un espectrograma. Nuestro oído percibe las frecuencias en una escala logarítmica, que nosotros conocemos como la escala de Mel, que es lo que podemos ver acá, ¿no? Esta es la escala de Mel, que ilustra, por una parte, cuál es la frecuencia real, ¿no? La frecuencia real del sonido que está llegando a nuestros oídos y cómo nosotros percibimos, cuál es la frecuencia real que nosotros estamos percibiendo. Entonces, si ustedes se fijan con detenimiento esta escala de Mel, van a poder ver que en el rango
de 0 a 1000, la percepción de frecuencias del oído humano es más o menos lineal, ¿no? Porque si llegamos, por ejemplo, acá y si hacemos un pequeño trazo de x igual a 1000 y y igual a 1000, entonces esta partecita es más o menos lineal, ¿no? Se asemeja a una línea. Pero a partir de ahí, vean ustedes que, por ejemplo, si la frecuencia real es 2000 Hz, lo que nuestro oído en realidad va a percibir es 1500 Hz. O sea, en este punto. Si la frecuencia original es 3000 Hz, lo que nuestro oído va a percibir en realidad es 2000 Hz. Y así, ¿no? Entonces, finalmente, si la frecuencia es 8000 Hz u 8 kHz, si ustedes quieren, lo que en realidad vamos a percibir es 3000 Hz y un poco menos inclusive, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros realmente percibimos el sonido. Entonces, si queremos hacer que nuestros métodos de machine learning se aproximen lo más posible a cómo un ser humano percibe las señales sonoras en general, entonces tenemos que utilizar métodos bioinspirados, ¿no? Tenemos que crear un método que se aproxime lo más posible a cómo el oído humano percibe las frecuencias sonoras. Y es así que surge este método MFCC, que es el método de los coeficientes cepstrales en frecuencias de Mel, de ahí es de donde nace este acrónimo. Entonces, este método consiste en ir registrando las frecuencias sonoras que se perciben en la forma de canales de frecuencia, de la misma forma en que lo haría un espectrograma, pero la diferencia está en que estos canales de frecuencia son logarítmicos en lugar de lineales. Entonces, esto asemeja a la forma en que nosotros percibimos el sonido, como les decía. Entonces, MFCC, al igual que el método del espectrograma, nos genera una representación en la forma de ancho y altura que nosotros podemos emplear para entrenar redes convolucionales recurrentes en nuestro contexto. Y bien, una aplicación de eso lo tenemos en el último ejemplo de esta diapositiva. Y por cierto, en el último ejemplo que vamos a tener en todo el semestre, chicos, recomendarles guárdense bien los notebooks que hemos estado viendo desde el principio, para que así ustedes puedan tener una referencia. Entonces, tenemos este ejemplo de reconocimiento del habla, que yo ya lo tengo abierto acá y se los voy a pasar a ustedes. Entonces, les voy a compartir el link para que ustedes puedan tener esto. Ok, ahí va, chicos. Entonces, bien, ¿en qué consiste este ejemplo, muchachos? Lo que hacemos acá es trabajar con un dataset que contiene palabras habladas en el idioma inglés. Y el objetivo de los modelos que vamos a ver acá es poder clasificar estas palabras habladas y asociarlas a alguna categoría. Es decir, yo te digo uno, por ejemplo, y tú me tienes que decir uno, o sea, como categoría, ¿no? Te digo, por ejemplo, dos, y tú me tienes que asociar esa secuencia, ¿no es cierto? Esa secuencia hablada a la categoría 2, y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo se utilizan dos tipos de modelos. En primera instancia, utilizamos una red convolucional para realizar la clasificación de estas secuencias. Yo voy a empezar. En realidad no va a tomar mucho tiempo entrenar esto, es relativamente rápido porque el dataset es pequeño. Entonces vamos a empezar por ejecutar la primera celda.
Y aquí lo que podemos ver, bueno, estamos incluyendo lo típico que usaríamos en cualquier otro ejemplo. Estamos incluyendo, por ejemplo, las capas típicas que emplearíamos en Keras para definir una red convolucional, etcétera, pero también estamos incluyendo GRU, que es un modelo recurrente, ¿sí? Que se deriva de las LSTM, según lo que les había descrito con anterioridad. Y también estamos incluyendo la librería Librosa, una librería totalmente desarrollada en el lenguaje Python que implementa el algoritmo MFCC. Y como les decía de principio, el algoritmo MFCC es un algoritmo bioinspirado que interpreta las frecuencias sonoras y las asocia a bancos de frecuencia en una escala logarítmica, tal como lo percibe el oído humano. Entonces, bueno, primeramente incluimos nuestras librerías, luego hacemos algunas configuraciones, por ejemplo, acá vamos a definir dónde se van a almacenar los archivos de audio que vamos a descargar y que vamos a preprocesar. Luego, creamos una función que lo que va a hacer en realidad es dos cosas. Va a tomar un archivo de audio del sistema de archivos y luego va a crear o va a obtener su representación MFCC. Entonces, como ustedes ven, chicos, acá, Librosa tiene un método llamado MFCC que recibe como parámetro la señal de sonido. Esa señal de sonido es resultante de haber leído el archivo de sonido previamente. Luego le configuramos un sampling rate. Este sampling rate corresponde a la frecuencia de muestreo que se ha utilizado para generar el archivo de sonido. Entonces, por un lado tenemos lo que son las señales analógicas y por otro lado tenemos las señales digitales. Las señales digitales en realidad son muestras, son puntos de la señal analógica original que decimos que es completamente continua y va a tener infinitos puntos, ¿no? Entonces, de este número infinitos de puntos que tiene la señal original, nosotros solamente vamos a sacar una muestra y ese es el sampling rate. Y luego configuramos cuántas características MFCC vamos a extraer de esta señal de sonido. Entonces, lo típico es que nosotros podamos incluir un valor entre 13 y 20, que es lo general, lo que se tiende a utilizar en este tipo de contextos. Y bien, entonces por cada señal generamos su representación MFCC. Luego nos descargamos el dataset propiamente dicho. Esta versión que yo les estoy facilitando acá ya está preprocesada. Entonces, bueno, en realidad, esta función anterior que acabo de mostrarles, si ustedes tienen el dataset original, el que se describe acá en el Speech Recognition Challenge, ustedes lo pueden descargar y lo pueden subir a su notebook, ¿no? Y luego utilizar esta función getDataset para procesar cada uno de los archivos de sonido, pero eso va a tomar mucho tiempo. Son varios archivos de sonido y MFCC toma nomás su tiempo en ejecutarse. Por eso es que en lugar de eso les estoy facilitando un archivo empaquetado que ya tiene las señales de sonido con sus MFCCs más. Y está en este archivo Speech NPY, que lo pueden descargar desde el sitio de Innova Academy, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos nuestro dataset desde el archivo empaquetado que hemos descargado y ahora, bueno, podemos visualizar la señal sonora, por ejemplo, de uno de los ejemplos que tenemos ahí. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esta función showWave and MFCC. Esta función hace dos cosas, te muestra la señal original, la señal de sonido original, y también te muestra
la representación MFCC equivalente. Entonces, en la parte inferior, si ejecutamos esto, ahí tenemos una de las señales de sonido que integran el dataset. De hecho, inclusive ustedes pueden escuchar el sonido. ¿Sí? Entonces, si le dan play, ahí tenemos, por ejemplo, 3, ¿no? El número 3. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo es que se da la señal sonora y todo esto. Y vean ustedes que hay cosas acá que no aportan mucho valor. Por ejemplo, la persona que está dando esta instrucción espera un momento antes de decir 3, ¿no? Entonces, hay un ruido de fondo antes de que la persona empiece a hablar. Entonces, MFCC, por una parte, realiza, como les decía, la asociación de las frecuencias a escalas logarítmicas, pero por otro lado, elimina información de fondo o cosas que no aportan mucho valor. Solamente se concentra en lo más importante de la señal, que sería esta partecita, por ejemplo, ¿no? Ahí donde la persona empieza a hablar. Y la representación MFCC de esta misma señal sería como ustedes pueden ver en este caso. Entonces, MFCC en este ejemplo está actuando como un extractor de características sonoras, de tal modo de generarnos una representación en 2 dimensiones como la que ustedes pueden apreciar en este caso. Entonces, con esto ya podemos emplear redes convolucionales y redes recurrentes para realizar una labor determinada, que es lo que seguidamente vamos a hacer. Bien, los MFCCs de algunas señales sonoras van a ser un poco más grandes que otras, entonces hay que normalizar el tamaño de todas las representaciones MFCC, y aquellas que sean un poco más grandes las vamos a rellenar con ceros para poder estandarizar el tamaño de todos los MFCCs que tenemos en nuestro dataset. Eso es lo que estamos haciendo acá en Array Zero Padding. Luego, dividimos nuestro dataset en training y testing, que es algo que haríamos en cualquier otro ejemplo. Y tenemos aquí algunos ejemplos de señales sonoras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la categoría Marvin. Tenemos 6, Dog y Marvin again, ¿no? Bien. Lo siguiente que hacemos es crear nuestra red convolucional, ¿no? Entonces, aquí definimos una arquitectura con elementos que componen primeramente lo que es nuestra parte convolucional y luego el clasificador. Entonces, como tenemos varias clases al final, la función de activación que vamos a utilizar es softmax, y también vamos a ir haciendo un seguimiento del mejor modelo posible, que es lo que hemos visto en anteriores ejemplos también. Entonces, les recomiendo revisar con mayor detenimiento la configuración de nuestro modelo convolucional. Y bueno, lo siguiente que hacemos es pasar a entrenarlo. Esto tiene en realidad 50 iteraciones, pero van a ver ustedes que lo va a hacer relativamente rápido, ¿no? Porque las representaciones MFCC en realidad son pequeñas, son chiquitas, ¿no? Son imágenes pequeñas, entonces no demora mucho tiempo en entrenar. Ok, creo que ahí vamos. Ya. Entonces, según puedo ver, la red convolucional ha logrado algo así como un 86-87% de accuracy con este dataset. Entonces, en la competencia de Kaggle original, el mayor accuracy que se logró fue de 91%, ¿no? Entonces, muy lejos no estamos, digamos. Entonces, visualizamos gráficos. Ahí podemos ver el validation loss y el train loss y cómo han evolucionado. Quizás hay un poco de overfitting,
tal vez deberíamos aplicar un dropout, algunas de las capas convolucionales, porque como ustedes pueden ver, el train loss y el validation loss están a una distancia, entonces el validation loss está más alto que el de entrenamiento. Lo ideal es que puedan estar lo más juntos posible, pero bueno, tal vez realizando algunos ajustes en el modelo podemos sobrellevar este overfitting que estamos viendo acá, ¿no? Y en la segunda parte, lo que hacemos ya también es utilizar un modelo recurrente, ¿sí? Un GRU de 2 capas en realidad, ¿no? Nosotros en Keras podemos asociar varias capas recurrentes, ¿ya? No solamente una sola capa, sino podemos apilar las capas de celdas recurrentes GRU, en otras palabras. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso lo que estamos haciendo es apilar 2 capas de GRU y la última capa nos va a dar la predicción. Por eso es que aquí tenemos un time distributed. Esta es nuestra capa predictiva, en otras palabras, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos haciendo algo similar a la creación de una red convolucional que tiene una serie de capas de extracción de características y la última capa es una red neuronal, ¿no? Un MLP que realiza la clasificación de los datos. Entonces aquí lo que se está haciendo es crear 2 capas de redes GRU, ¿no? Cada una de 256 celdas. Y luego esto lo estamos conectando a una red neuronal fully connected de 60 neuronas, ¿no? Si nosotros tuviéramos que ver esto, tenemos 2 capas GRU que están interconectadas entre sí, y luego estas 2 capas de GRU se conectan con una red neuronal, con un MLP, que tiene 60 unidades. Es lo que se está haciendo acá. Y luego, finalmente vamos a tener nuestra capa predictiva, correspondiente a que va a tener como número de unidades el número de clases que tenemos en el dataset y activación softmax. Entonces definimos nuestro modelo y ahora vamos a pasar a entrenarlo para ver cómo nos va. Entonces esto igual no debería tomar mucho tiempo y ahí podemos realizar un seguimiento, por ejemplo, de la accuracy que vamos obteniendo en este caso. En anteriores pruebas que hice, esto llegó hasta un 90%, por si acaso. Entonces, parecería que la red recurrente se desempeña mejor que la red convolucional en este caso, ¿no? Y bien, ya tenemos entonces nuestra red neuronal entrenada, podemos visualizar los gráficos por acá. Y bueno, en este caso no hay indicios de overfitting porque el loss de entrenamiento está muy próximo al de validación, están casi al mismo nivel, entonces estamos bien, no hay indicios de overfitting ni nada por el estilo. Entonces ahora podemos realizar algunas predicciones. Por ejemplo, este primer archivo de sonido nos dice que es 6. A ver, en este caso era Marvin, creo que hemos tenido un misclassification ahí. Ese está bien. Ese también está bien. Ese también está bien. Marvin está bien. Y así, ¿no? Entonces ustedes pueden ir probando con los otros ejemplos también. Entonces, estos resultados son de la red convolucional y estos otros de la red recurrente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo nos va. Esto era Marvin. Esto es 5, está bien. 6 está bien. Dog, y así, ¿no? Ok, chicos, ese sería entonces el ejemplo. Y bueno, no sé si hasta acá tienen por si acaso alguna consulta o alguna inquietud, muchachos.
¿Todo bien? Sí, que todo bien. Ya, súper. ¿Qué les pareció estos ejemplos, chicos? Súper. Ok. Ya, de todas maneras, como les decía, les recomendaría, chicos, que puedan revisarlos a mayor detenimiento, revisen el código también, intenten jugar con él un poquito, modificar parámetros, a ver si así pueden lograr mejores resultados o tal vez no tan buenos. Entonces ahí es donde uno va también a la par familiarizándose con el API disponible en Keras para definir nuestros modelos, entre otros aspectos. Bien, entonces, de este modo, chicos, estaríamos concluyendo todo lo que corresponde al avance de la materia. Entonces, el día martes lo que corresponde es realizar la actividad evaluativa final de la misma. Y bueno, estimo que aquellos que están trabajando en el proyecto final han estado teniendo reuniones con sus compañeros para poder coordinar. No se atrasen con eso, muchachos, es ya básicamente dentro de unos días lo que tenemos que entregar todo esto. De todos modos, si van teniendo consultas durante el fin de semana, no duden en hacérmelo conocer. Y bueno, eso sería entonces, muchachos, para nuestra clase. Yo voy a verificar en este momento la asistencia, así que me van a prestar atención un ratito, porfa, chicos. Almaraz de la Quintana. Andrés, estoy anotando. Edson Chávez. Daniela Córdoba. Presente, hija. Pablo Cuadros. Pablo, ¿estás? Eric Galleguillos. Fernando, ¿estás, no? Te estoy anotando. Presente. Christopher Ilaquita. Presente, hija. Luis Jayaza. Lenar, te estoy anotando también. Brian López. Presente, Inge. Eduardo Mercado. Eduardo, ¿estás? Prado. Presente, Inge. Dora, ¿estás, no? Te estoy anotando también. José Alejandro Villarruel. Presente, Inge. Eso sería todo entonces, chicos. Disculpe, ingeniero, ¿podría anotar, por favor? La red no me deja pasar el mensaje en este momento. Ok, te estoy anotando. Claro. Eso sería todo entonces para nuestra clase de hoy. Bueno, por cierto, quedan todos invitados al evento de mañana.
de mañana en la tarde, donde vamos a estar primeramente involucrándonos en las particularidades de Data Science y luego vamos a ver algunas aplicaciones. Y bueno, el martes, como les indicaba, tendríamos nuestra evaluación final. Entonces, eso sería todo para nuestra clase del día de hoy, muchachos. Que tengan un buen resto de jornada y estamos en contacto. Gracias, Inge. Hasta luego. Igualmente, Inge. Chao, chicos. Chao, chao. Inge. Hasta luego.